8 de la mañana con 6 minutos, amigos, bienvenidos. Ampliación de noticias de hoy domingo 1 de diciembre, ya llegó el fin de año. Ay, Mabel. sí, qué rápido se pasa. Mañana es Navidad y pasado mañana las elecciones. Sí, no falta nada, todo está a la vuelta de la esquina y precisamente lo que nosotros queremos es a través de Ampliación de Noticias y los diferentes programas de RPP es que usted esté siempre bien informado. Por eso la cobertura, el poder en tus manos, ¿no? Porque la ciudadanía tiene precisamente esa capacidad de decisión. Ahora más que nunca, ¿no? Se ha hablado de renovación, se ha hablado de un hartazgo ciudadano por una determinada clase política, toda la clase política. Es momento de renovar y escuchemos precisamente a los candidatos. Las nuevas voces, que no significa que sean personajes nuevos, porque por ejemplo esta mañana tenemos a Farid Matuk, que es candidato por Frente Amplio, muchos lo conocen. Lo recuerdan por su paso por el INEI. Así es, ha sido jefe del INEI, y también está Carlos Messía, candidato de Fuerza Popular, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Muy buenos días a los dos y muchas gracias por estar aquí. El tiempo que ustedes van a tener de ser elegidos congresistas va a ser muy corto, es un periodo bastante particular. En el caso de Farid Matuk, le pregunto... Que va por el Frente Amplio. Que va por Frente Amplio, sí. ¿Qué expectativas podríamos tener de su performance en el Congreso? Bueno, lo que yo he señalado varias veces, bueno, la pregunta es más o menos estándar, Sí. es que yo creo que quienes son candidatos y quienes son funcionarios protegidos como ministros, vocales, supremos, fiscales supremos, no deben tener secreto bancario, no deben tener reserva tributaria, no deben tener ningún privilegio de protección de datos. O sea, la presunción de honestidad yo creo que ha desaparecido. O sea, llenar un papelito como el papelito que ahora se llena para el Jurado Nacional de Elecciones es ridículo. O sea, por ejemplo, es necesario saber todo lo que se presente. Es decir, debemos sospechar de todos, debemos pensar mal de todos. Bueno, a estas alturas, por eso, creo que no sospechar sería... Por eso, todos somos sospechosos. Y no cabe, me olvidé de consignarlo, ¿no? Que es con la salida con la que salen muchos a veces. Mi punto es, lo que yo propongo es que las computadoras del Estado digan, o sea, la SBS le pide a los bancos, ese señor, cuánto ha tenido, cuánto ha debido en los bancos, cuánto le han depositado. Transparencia total. En la computadora de la SUNAT está lo que el tipo ha declarado haber ganado, quién le pagó, si emitió facturas, cuánto le ha debido a la SUNAT. En RENIEC está toda la parentela del fulano. En el Ministerio de Educación está la educación que estudió, en SUNEDU, en básica, en SUNEDU está la educación superior que el señor tuvo. La Superintendencia del Mercado de Valores están las acciones que el señor tiene. O sea, en las computadoras del gobierno está todo. Está todo. Entonces, lo que se debe hacer es una reforma constitucional para que el secreto bancario y la reserva tributaria y la protección de datos continúe para los ciudadanos de a pie, pero a quienes aspiran a tener una vida pública, que sea pública así al tope. Pero la capacidad tiene el Estado de desarrollar toda esta información que está en las computadoras, entrelazarse las unas a las otras. Pregunto porque ahora uno tiene que ir con su DNI para hacer trámites, las historias clínicas que se pierden. Es decir, no estamos entrelazados digitalmente. No, yo no estoy planteando entrelazar el sistema, es que el Jurado Nacional de Elecciones dice el DNI 2020 le manda a la SBS, a SUNAT, a RENIEC, y le dice, a ver, RENIEC, toda la parentela del señor. Entonces el caso del ministro que tenía el hijo pero no estaba casado, en RENIEC sale, limpio. Bien, ese es de entrada entonces su planteamiento, transparencia total y nada de secreto si es que sea funcionario público, con congresistas incluidos. El señor Carlos Messía es candidato de Fuerza Popular, ha sido presidente del Tribunal Constitucional. En esta coyuntura, precisamente que el Tribunal Constitucional también está jugando un papel importante, como corresponde precisamente. ¿Qué propone usted, señor Messía? Buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación. Yo lo que creo es que, como lo ha dicho Mabel, perdón, disculpe, Mabel, el tiempo es bastante corto y uno debe hacer el análisis en función de la coyuntura y de lo que podemos hacer. Yo, por ejemplo, ustedes saben, como el Congreso en este momento no está en funcionamiento por un periodo de interregno dada la disolución, el presidente de la República ha aprobado el presupuesto vía un decreto de urgencia, que se llama así por la Constitución, pero no deja de ser un decreto supremo, o sea, una norma con rango inferior a la ley. ¿Esto qué significa?
que los parlamentos nacieron para controlar el presupuesto. Ese es el gran origen de los parlamentos. Entonces, el presidente de la República no puede el año que viene echarle esta vez la culpa al Parlamento por los supuestos obstruccionismos que puedan haber, porque ahora sí tiene todas las herramientas para poder hacer una gran gestión el próximo año. Y al Parlamento que se instale, esperamos que sea en marzo o en abril, le toca simplemente establecer el equilibrio de poderes y garantizar que el 2021 van a haber elecciones libres y transparentes, y creo que más allá de lo que podamos discutir a propósito de algunos proyectos de ley que pueden ser saludables, razonables, como el que acaba de plantear el señor Farid, ¿no? Pero en ese sentido, ¿eso qué significa? ¿Apoyar las reformas que están pendientes? O, no sé, le hago una pregunta más específica. Claro, está pendiente eso, pero también lo que se dice es que este nuevo Congreso podría ocuparse nuevamente de realizar una acusación, por ejemplo, al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri. ¿Ustedes tomarían ese caso? ¿Lo analizarían? Al Congreso le corresponde analizar las acusaciones constitucionales contra todos los altos funcionarios. ¿Cree que estuvo bien canalizada en la oportunidad pasada? ¿Canalizada en qué sentido? Si me podría aclarar su pregunta. Bueno, se ve el caso, se ven varios delitos, en algunos casos se archiva, en otro caso se deriva a la Fiscalía, pero resulta que este delito no estaba bien tipificado y continúa un poco la inmunidad, ¿no?, para el señor Chávarri. Mire, lo primero que hay que preguntarnos es ¿de qué delito se le acusa al señor Chávarri? ¿De qué delito se le acusa? Porque hasta ahora solo se dice en los medios de comunicación, y de tanto que se repite se convierte en una verdad, que formaría parte de los cuellos blancos. No, por eso yo le pregunto si ustedes estarían dispuestos, para no profundizar en este caso que se ha tocado muchísimo, ¿no? Hay una oportunidad para que el nuevo Congreso nuevamente vea el caso Chávarri. ¿Ustedes estarían dispuestos? Pero ¿cómo no? Claro que sí. No solo las denuncias que puedan presentarse contra el señor Chávarri, sino contra cualquier alto funcionario de la República. Claro. Incluso, esa es una de las labores del Congreso. Señor Matú, más claramente lo han señalado al menos un postulante al Congreso por el Partido Aprista, aunque ahora su candidatura ha sido dejada de lado por el Jurado Electoral Especial. El señor Mauricio Mulder dice vacancia presidencial, porque lo que se ha hecho mal, el cierre del Congreso y otros temas más. Hay investigaciones, recordemos, hay una fiscal superior que ha denunciado ante la Fiscalía de la Nación hace un mes y medio, que este gobierno, encabezado por Martín Vizcarra, obstruye la investigación del caso Chinchero, que es un caso de corrupción también. ¿Estaría dispuesto usted a revisar, por ejemplo, la figura presidencial también? Sí, quisiera retomar lo anterior. O sea, de Chávarri también. No, de los fiscales, no solamente Chávarri. O sea, la posición que tuvo el Frente Amplio en la legislatura anterior fue que todos los fiscales supremos salgan, los fiscales superiores en la Asamblea se reúnan y nombren temporalmente fiscales supremos de entre ellos mismos, hasta que se instale la Comisión Nacional de Justicia y todo eso. O sea, en la posición del Frente Amplio no es el fiscal A, no es el fiscal B. Que se vayan todos. Que se vayan todos, los fiscales superiores. Es la posición del Frente Amplio. Siguiente Amplio. línea de mando, se reúnen, entre ellos se conocen, eligen. ¿Qué garantiza que esa segunda línea de mandos no sea o no tenga los mismos vicios o virtudes también que la anterior? Bueno, ahora ya sabemos que los actuales son... Es como cuando uno juega cartas. Usted sabe. Uno mira las cartas y sabe que son malas. Entonces las bota y uno no sabe si la siguiente mano viene mal o buena. Pero es mejor que seguir con la mano mala. Es así. Listo. Lo mismo se dice de este Congreso, por si acaso. Lo mismo se dice. Lo mismo se dice. O sea, hay la presunción de que como reparto las cartas otra vez, me toque una mano mejor. Me puede tocar una mano peor. Pero es que no se puede hacer eso, pues, señor Matú. Es decir, no me gusta, dependiendo de quién esté al frente, pues, ¿no? Si no me gusta este Congreso, lo cierro. Así no funciona la democracia, me parece. Para eso tenemos una monarquía, entonces nos quedamos con el mismo siempre. Los congresos se eligen para 5 años, se supone. Y los gobiernos también. Pero ¿no? Es que no me gusta, lo cierro. Es que la Constitución del 93... No, gracias por decirlo claramente también, eso sí. Sí, no, la Constitución del 93 metió un arma nuclear, que es la disolución. Yo personalmente creo que una reforma constitucional urgente es que se retire de la Constitución la opción de disolución. O sea, porque el problema que estamos ahora es que la opción de disolución está escrita en la Constitución. O sea, usted en todo caso no estuvo de acuerdo en su momento con la decisión que tomó el presidente Vizcarra.
de disolver el Congreso de la República, ¿entiendo eso? La posición del Frente Amplio fue todo el tiempo que se vayan todos. La posición del Frente Amplio fue clarísima desde el comienzo, que se vaya el presidente de la República y que cierren el Congreso, que se vayan todos. Se cerró el Congreso, pero el presidente sigue. El presidente se quedó, pero digamos, el Frente Amplio eran 9 congresistas, o sea, porque se paren de cabeza, nada pueden hacer. Y entonces usted apoyaría esto que ha dicho, bueno, ya no sabemos si va o no va al Congreso de la República, el ex congresista por el APRA, Mauricio Mulder, de solicitar, pedir una moción de vacancia. Vamos a pedirle que entre los dos revisen posiciones y las expongan luego de la pausa brevísima que tenemos a continuación. Muy interesante esta conversación que estamos teniendo en este momento con Farid Matuk y Carlos Mesías, ambos candidatos al Congreso de la República, el primero por Frente Amplio y el segundo por Fuerza Popular. Y precisamente hace unos segundos, antes del corte, el candidato Farid Matuk, ya lo estoy bautizando ya. Ya está, buena suerte. Por ahí qué suerte, ¿ah? Su madrina. Bueno, estaba proponiendo que la figura de la disolución no exista más, porque, en sus palabras, es una bomba de tiempo. Yo quería saber... Una bomba nuclear, peor aún. En manos del presidente. Y claro. Carlos Mesías, que también ha sido presidente del Tribunal Constitucional, tiene una opinión al respecto. Mire, yo lo que creo es que las instituciones las hacen los hombres, entonces también depende del talante democrático, pero si se trata de hacer una reforma política, en ese sentido, bueno, habría que, claro, se podría eliminar la capacidad del presidente para disolver el Congreso, pero para establecer un equilibrio y un balance de poderes razonable entre Ejecutivo y Parlamento, tendría que quitársele también al Parlamento la posibilidad de censurar ministros, lo que no signifique que pueda interpelarlos y llamarlos para que expliquen cuando el Parlamento no está de acuerdo con una determinada política estatal. El problema se suscita cuando la oposición es avasalladoramente más amplia, ¿no? Y que ahí también, como ya sabemos, hay un problema en el sistema electoral. O sea, no se puede dar ese desfase en que el presidente de la República... Elige por un lado y el Congreso por otro. Y el Congreso por otro. Tienen que ser justos, juntos a la vez, no haber el sistema del balotaje donde prima la proporción mayoritaria para la Cámara en la primera vuelta y lo que venga después, lo que salga, ¿no? Segunda vuelta. Y por otro lado, el sistema electoral que permite, por ejemplo, que lo que ha sucedido con el Congreso anterior, donde Fuerza Popular, que quedó segundo, resultó con una mayoría muy abrumadora. Grande, ¿no? Abrumadora. El Parlamento. Exacto, sí. Así, ¿no? Eso, pero ese no es un problema de la Constitución, es un problema del sistema electoral. O sea, cómo repartimos los escaños, si es uninominal, proporcional. Por ejemplo, en el caso de Lima, yo creo que deberíamos establecer no un distrito único, así como hay Lima provincias y Lima metropolitana, deberíamos repartir mejor también la representación proporcional. Por ejemplo, creo que distritos populosos como San Juan de Lurigancho y Lima Sur deberían tener representantes en el Congreso. Entonces no es que, digamos, tenemos a candidato del Frente Amplio, al candidato del APRA o de Fuerza Popular, para todo Lima, ¿no? Para todo Lima, cuando al final sabemos de que Lima ha crecido, tiene 12 millones de habitantes y también existe, no es una ciudad homogénea, sino que es más provinciana, donde hay muchos sectores, gente que trabaja, empresarios informales, mototaxistas, que necesitan sentir que el Parlamento, en el cual tienen representación, y de esa manera se pueda establecer una correa de transmisión entre la sociedad y el Estado, ¿no? Bueno. Otro de los temas, señor Matuk, de este Congreso que tiene que realizar, y todos los candidatos lo señalan, al menos lo revisan, es el de la inmunidad parlamentaria, porque es popular decir que se acabe la inmunidad, pero cómo lo sustentamos o cómo lo planteamos, me parece que en ese matiz está la clave. ¿Qué piensa usted de la inmunidad parlamentaria? Bueno, la inmunidad parlamentaria creo que solo debe quedar cuando el congresista hace el laberinto. Hubo una candidata de Juntos por el Perú que acabó en seguridad de Estado 2 días por estar en una protesta en el Metropolitano. Sí. Entonces yo creo que los congresistas, en la medida que son autoridades electas, que se deben a sus electores y están haciendo una labor pública, no están recibiendo coimas de un municipio,
O sea, no están arrastrando un juicio viejo de otra entidad, sino que están haciendo algo como congresistas. O sea, claro, congresista en funciones. No por temas anteriores, no, por ejemplo, ni juicios ni delitos. Tengo un congresista masónico y una comunidad masónica decide tomar una estación de bombeo que es ilegal, pero el congresista decide participar. Pueden meter presos a todos, pero no al congresista. Tenemos una comunidad andina que hace una toma de carreteras, hace una protesta contra una mina, pasa cada rato. Sí. Pueden meter a todos presos, pero no al congresista que fue a enterarse de lo que pasaba. Hay una protesta en Lima, el mitin es ilegal, no tiene permiso de la prefectura, que metan presos a todos, pero el congresista no puede ser, no puede ser puesto preso. Entonces, la única privilegio, protección, no sé si la palabra técnica es exactamente inmunidad, es de que el congresista en sus funciones, con sus electores, claro. Pero en estos casos públicos, no es que es una cosa secreta, es evidente que se le vio ahí en la marcha, se le vio en la toma de la carretera, se le vio en la toma de la estación de bombeo. O sea, ese congresista tiene una protección porque no se puede negar el que ha sido electo por ese perfil de peruanos que pueden estar cometiendo un ilícito, pueden estar cometiéndolo, pero esos peruanos eligieron a ese congresista. Entonces, ese es lo único para el laberinto. Para lo demás, como cualquier cristiano, yo en lo personal tuve 7 años de juicio con el conflicto con Alan García, me hice de pie a pa todo el proceso judicial, la anulación, el cono norte y todas las maromas esas. Yo creo que cualquier peruano debiera estar en igualdad de condiciones. Muy bien. Señor Mesía, sobre lo mismo. Mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Que se debe tener en cuenta cuál es la naturaleza de la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria nació en Inglaterra cuando el rey llamaba a los nobles para que vinieran al parlamento, al estamento, a aprobar los impuestos. Y entonces el rey otorgaba al noble una carta de una pequeña esquela, en virtud de la cual, mientras él venía desde su condado hasta el parlamento que quedaba en Londres, no podía ser detenido. Y esa misma garantía le servía para regresar de viaje, que a veces duraban una semana. Entonces la inmunidad de arresto no solo es por los delitos que se hayan cometido antes en el ejercicio del cargo, sino que es una inmunidad que alcanza todo tipo de situaciones. Pero Por digamos, ejemplo, los tiempos ya han avanzado, las situaciones han avanzado. ¿No debería modificarse la inmunidad? Al igual que, no sé, para delitos cometidos antes, Mabel, imposible que se mantenga, pues no debería mantenerse. No debería mantenerse, ¿no? Pero el argumento también en su momento era que lo que debía suceder en el seno del Congreso era que el reglamento obligue a que el Congreso pueda hacer el trámite con mayor agilidad. Ese sí es un punto muy importante. Lo que al Parlamento y a todos los grupos le ha estado faltando es agilidad para asumir las denuncias que se presentan. Yo lo que creo es que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cuando tiene un caso de esta naturaleza, ¿no es cierto?, debe resolver tanto la Subcomisión, la Comisión Permanente, como el Pleno del Congreso. El caso debe estar resuelto en una semana. No debe durar 2, 3, 4 meses, porque eso le hace daño a la propia institución. Por no hablar del Poder Judicial, porque por ejemplo en uno de los casos emblemáticos, el del congresista Edwin Donaire, decía, ¿cómo se ha demorado el Congreso? Sí, pero antes el Poder Judicial se demoró como 10 años en concluir ese proceso. Sí, y es verdad, y además, miren, en algunos casos las denuncias han sido absolutamente nefastas. El caso del señor Víctor Andrés García Belaúnde, perseguido por la mafia de Rodolfo Orellana, tenía 1000 denuncias. Entonces, si no hubiera habido inmunidad parlamentaria, el señor Víctor Andrés García Belaúnde no pudiese haber ejercido su función de parlamentario. Entonces es muy importante, a veces las cosas, la apariencia da un viso de verdad, pero la verdad a veces tiene por cualidad estar oculta. Entonces, en el caso de la inmunidad parlamentaria hay que tener mucho cuidado. Yo creo que la tramitación debe ser rápida, y si se trata de que no sea el propio Parlamento quien se convierta en juez y parte y haya una especie de espíritu de cuerpo, podríamos entregar esta función a un órgano jurisdiccional, autónomo e independiente, que podría ser el Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal Constitucional también siempre está bajo cuestionamiento porque es el mismo Congreso de la República. Sí, claro, pero bueno, es que lo que pasa es que en materia del Tribunal Constitucional también hay que hacer una reforma profunda. Y yo creo que 7 magistrados es muy poco. Hay que subir a 9 o a 11 el número, y eso permite también un control intraórganos, ¿no?
Cuando son 7, hay demasiado poder concentrado en una sola persona. Y cuando son 11, hay mucha más necesidad de dialogar y de encontrar un consenso, ¿no? Y además, creo que en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, ya la ciudadanía y el país ha entendido que se trata de una institución importante. Creo que el Parlamento no es el único órgano que debe participar en la selección de los magistrados. Tiene también que participar el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque justamente el Tribunal Constitucional es el que cuestiona las sentencias, si estas son inconstitucionales, se violan derechos fundamentales, y también porque el Poder Judicial hace control también de constitucionalidad de la ley. Muy bien. Una pequeña pregunta ya antes de irnos, señor Matú, porque usted hace unos segundos dijo que no estaba de acuerdo con la disolución del Congreso, que la idea era que todos se vayan. ¿Qué sucede si el Tribunal Constitucional resuelve este recurso presentado por el expresidente del Congreso, Pedro Laechea, y le da la razón al Congreso? ¿Ustedes o usted en particular apoyaría una vacancia del presidente o ya permitiría porque ya se ha dicho que a través del Tribunal Constitucional no se va a dar como una medida retroactiva, digamos, todo va a continuar, pero políticamente el Congreso podría hacer algo? ¿Usted estaría de acuerdo en presentar o apoyar una vacancia? Mire, el Frente Amplio no hay problema. Y el Frente Amplio movió la vacancia PPK antes que se sumase Fuerza Popular. Y si hay que vacar al presidente Vizcarra el 26 de julio, el día anterior al último año, que ya no se le puede vacar, se le vacará. O sea, por el Frente Amplio no hay ningún problema. No es que sea un dios que ha traído la alegría al país. No es ese el caso. Por el Frente Amplio es alguien que si ha tenido una falta y se prueba la falta, y en el colectivo de los congresistas que sean elegidos, todavía no soy elegido, en los que sean elegidos, se tomará una decisión, pero en principio el Frente Amplio no es que sea un dios. O sea, el Frente Amplio ya tiene como un mérito propio la salida de PPK, y si va a tener como un segundo mérito la salida de Vizcarra, será un segundo mérito, porque tiene que haber una racionalidad. A estas alturas no tenemos información completa. Si mañana más tarde, como a cada rato sale, Dionisio Romero declara que le dio la mano a Martín Vizcarra dinero, es otro cantar. Uno nunca sabe quién se va a aparecer. Hay investigación por el caso Chinchero. Ya, pero a lo que voy es la materialidad de que salga el fulano diciendo yo le llevé en persona, y la persona en cuestión dijo yo nunca recibí. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al que tiene el billete o al que nunca dijo que recibió? Entonces, si mañana más tarde se sale otro igual. Muy bien. Les cuento que hay 2 empresas del Club de la Construcción, una de ellas se llama Casa, la otra se llama Obrainsa, que aportaron a la campaña de PPK, y cuando Martín Vizcarra, ahora presidente, era ministro, hace poquito, el año pasado, de Transportes, contrataban con el Estado. Pero que salgan y digan, pero los dueños que salgan y digan. Pues. Vamos a esperarlos a ellos también, cuando los cite la Fiscalía. Gracias. 8 de la mañana con 31 minutos. Muchísimas gracias a ambos candidatos. El señor Mesía de Fuerza Popular con el número 10. ¿Qué número va, señor Matupo, en Frente Amplio? 36. El número 36. Muy bien. Muchas gracias. 8:31. Hacemos una pausa, regresamos. Estamos en RPP. Confianza por todo.